bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Y ya estamos aquí una vez más en este grupo cerrado de Facebook, en el que pretendemos discipular, hermanos, pues a nuestros hermanos, ¿verdad? A cada uno de ustedes, como hermanos, como hijos en el Señor, queremos discipularles, enseñarles, y mientras que nosotros vamos enseñando, también vamos aprendiendo. Entonces, alguien decía que en la medida que nosotros vamos enseñando, también vamos adquiriendo un aprendizaje. Entonces, además, hermanos, el discipulado, pues no lo podemos hacer, ¿verdad? Abiertamente al público, porque pues es para los discípulos, es para los que pertenecen a, pues ya al reino de Dios. Y las otras prédicas, pues vamos predicándola, hablándola también, tanto a la iglesia como a aquellos que quieran escuchar. Entonces se encuentra conmigo, con nosotros, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Salud. Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios porque una vez más, ¿verdad? Estamos aquí para compartir este discipulado, esta enseñanza, y esperemos, ¿verdad?, que ya usted esté listo, ya se esté conectando, tenga su material a la mano, su Biblia, su libreta, su lapicero, ¿verdad?, para hacer las anotaciones. Les recordamos que seguimos todavía en el tema 12, que es el fruto del Espíritu Santo, primera parte, y estamos hablando del amor. Bueno, ya terminamos y ahora nos toca hablar del gozo. Amén. Y esto lo encontramos en la página, los que tienen su material de discipulado, en la página 29. Amén. Entonces de esto vamos a estar hablando en esta noche, así que son bienvenidos, hermanos. Dios los bendiga a todos y vamos a deleitarnos en la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. También se encuentra con nosotros la hermana Sayan Yamilet, que está allá detrás de cámara y que nos está apoyando mucho con este trabajo, con esta labor de predicar la palabra del Señor. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y suplicamos, Señor, tu presencia, tu poder, tu gracia. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría, de revelación, de conocimiento, que nos recuerdes todas aquellas cosas que necesitamos recordar esta noche para compartir, Señor, y para ser ministrados por tu bendita palabra. Abre nuestros ojos espirituales y enséñanos aquellas cosas que necesitamos aprender. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues hemos hablado o comenzamos hablando ya de los frutos del Espíritu Santo. Y esta noche nada más a manera de recordatorio, la primera vez hablamos de la introducción, de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y luego estuvimos hablando acerca de el amor, que es el primer fruto, ¿verdad? El primer gajo dentro del fruto del Espíritu Santo. Y también, pues el día de hoy vamos a entrar, hermanos, a hablar de este tema que la Biblia le llama gozo. Y el gozo, hermanos, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que ya lo conocemos, pero tal vez necesitamos reafirmar algunas cosas que ya sabemos y aprender nuevas cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, vamos a entrar y vamos a leer acá en la palabra del Señor. Le vamos a pedir a la hermana Olga Lidia, Gálatas 5:22. Amén. La palabra del Señor, hermano, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y ese fue el que ya estuvimos viendo, ¿verdad?, en las clases pasadas. Y el que sigue es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Entonces hoy vamos a hablar del gozo.
Bien, entonces el gozo. El gozo, hermanos, para ir a la palabra original, ¿verdad? Y buscar etimológicamente lo que significa. La palabra gozo significa, bueno, viene de la palabra chara, que es de la palabra, una palabra griega, y que se encuentra en el diccionario Strong, en el numeral 5479 y 5463. Ahí usted va a encontrar esta palabra chara, y esa palabra gozo tiene que ver con deleite. Hoy platicando con el hermano Orgalidia, mientras estábamos preparando este tema, hablamos de la palabra deleite, y la Biblia dice, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, el gozo es importante también, hermanos, para que nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra adoración llegue a la presencia de Dios y venga de la presencia del Señor tiempos de bendición, de abundancia. Entonces, deleitarnos es importante. Deleitarnos en el estudio de la palabra. Deleitarnos, hermanos, en venir a la casa del Señor. Deleitarnos en darle al Señor. Porque si deleite y gozo son palabras sinónimas, entonces cuando dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Ahí hay gozo. Yo me gocé, yo me deleité. Entonces debe haber un deleite, hermanos, en venir a la casa del Señor, así como también debe haber un deleite en darle al Señor lo que le corresponde. Por eso dice la Biblia también que el Señor bendice al dador alegre, al que da con gozo, al que se deleita en darle, y también, ¿verdad?, el que se deleita en su palabra. Por eso, pues, es importante este punto. No sé si la hermana tiene algo que decir sobre esto. Pasamos. Ok. Entonces, gozo también es regocijarse. Y fíjense que aquí regocijarse tiene una, ¿cómo se llama esto? La palabra re es un prefijo que habla de repetición, pues, de una porción doble. Gózate al máximo, ¿verdad? Es un gozo, digámoslo así, recargado, ¿verdad? Un gozo al extremo, claro, en orden. Pero también la palabra gozo es placer, sentir placer, ¿verdad? Por el servir al Señor, buscar del Señor, alegría, gozo, alegría, y dice que es una alegría grandemente. También es llenarse de gozo y estar alegre. Entonces, estas son las palabras, ¿verdad?, que nos dan un cimiento para que estudiemos un poquito acerca de la palabra gozo. Amén. ¿Tiene algún...? Sí, nada más ahí donde dice que regocijarse, como que mantenerse en un estado de gozo, ¿verdad? Ok. Sí, porque dice eso de volverse a gozar, o sea, de mantenerse en ese estado. Pienso que eso es lo que quiere decir, porque recordemos que el fruto del Espíritu Santo, hermanos, es para que nosotros mantengamos una actitud con C, ¿verdad? Ante cualquier situación, o sea, que nos conduzcamos como cristianos, como hijos de Dios, que imitemos a Cristo, ¿verdad? Entonces, eso quiere mantener un estado de gozo, de estar gozoso siempre ante cualquier circunstancia. Sí, eso es importante que lo anotemos ahí en nuestra libreta, hermanos, para que podamos nosotros recordarlo, ¿verdad? Vamos entonces a entrar, hermanos, a desarrollar este tema con la ayuda del Señor. Una persona, a través de su regocijo, o sea, a través de gozarse en Dios, puede manifestar el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo morando en su vida. Entonces,
cuando nosotros expresamos o tenemos el fruto del Espíritu Santo reflejado en gozo en nuestras vidas, eso es una manifestación, es una expresión del amor de Dios en nosotros, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, una persona gozosa es una persona que tiene el amor de Dios en su corazón, es una persona que está deleitándose con la presencia del Espíritu Santo porque mora en su vida. No importa las circunstancias que pasen. Es importante el gozo porque, hermanos, sin el gozo, nosotros, ¿verdad? No, pues en medio de las circunstancias difíciles nos amargaríamos. Por eso, pues, no quiere decir, ¿verdad?, que en medio del, vamos a decir, el COVID, alguien que es cristiano, hijo de Dios, y tiene COVID, ¿verdad?, en medio del COVID se va a estar riendo y va a estar y pensar que eso es gozo. No, el gozo, la hermana mencionaba, ¿verdad?, que hace rato que platicábamos, que los dones del Espíritu Santo son para hacernos aptos, para capacitarnos. Pero el fruto del Espíritu Santo es una actitud, es un estado del corazón. Amén. Ok, pasamos a lo siguiente para que vayamos avanzando y le voy a pedir a la hermana que nos explique, ¿verdad?, y nos lea esta parte. Amén. Hermanos, aquí el material nos dice que el gozo, más que una alegría pasajera por las buenas circunstancias del momento, es una felicidad permanente. O sea que es algo que debe de estar siempre en nosotros. Mantenerse. Amén. Y no depende de las circunstancias externas, porque si nos ponemos a ver todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues yo creo que todo, ¿verdad? Todos estaríamos tristes, cabizbajos. Pero el gozo que el Espíritu Santo da, hermanos, no depende de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino depende de la fe y la comunión que nosotros tengamos con Dios. Esto quiere decir que a pesar de lo que estemos pasando, sean momentos buenos o momentos malos, pues nosotros, nuestra fe, nuestra confianza que tenemos en el Señor y la comunión que tenemos con Él, la relación, ¿verdad? Qué tan cerca estamos de Dios, pues eso es lo que nos va a ayudar a mantener ese gozo permanente en nuestras vidas. Y también, hermanos, pues procurar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pues siempre esté en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, en nuestra vida, si le damos la libertad que Él trabaje en nosotros, pues ese gozo, así como el amor, también el gozo va a ser algo que va a estar ahí, a fluir, ¿verdad?, a manifestarse y a darse a conocer. Amén. Entonces la fe y la comunión con Dios promueven el gozo, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Acá tenemos en Primera de Tesalonicenses 1:6 en la Reina Valera 1960. Nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Amén. Otra vez. Voy a leer nuevamente, hermanos. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Fíjense que el apóstol Pablo está aquí diciendo pues que los hermanos tesalonicenses vinieron a ser imitadores de él, o sea, de él como apóstol, porque como apóstol él había pasado muchas situaciones terribles, difíciles, pero también el Señor Jesucristo, y entonces ellos se volvieron imitadores del apóstol y de Jesucristo, porque recibieron la palabra de Dios en medio de momentos críticos, en medio de crisis, en medio de tribulación, y dice que ese recibir la palabra en medio de esa gran tribulación, dice que la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Y note bien que el gozo es producido, hermanos, por el Espíritu Santo.
Por ello necesitamos pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos llene, que nos sature con su presencia, hermanos, para que en medio de la tribulación, cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de prueba. En medio de la prueba, nosotros podamos gozarnos. Amén. Pasamos al siguiente, Nehemías 8:10. Amén. En la versión Biblia al día, ¿verdad? Sí. Amén. Dice, luego Nehemías añadió, ya podéis iros, comed bien, tomad bebidas dulces y compartid vuestra comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquí, hermanos, Nehemías, pero más bien Esdras, estaban enseñándole al pueblo del Señor la palabra, le estaban leyendo la ley de Dios al pueblo de Israel y estaban reconstruyendo los muros, estaban reconstruyendo las puertas de Jerusalén y todo el pueblo se reunió para escuchar la palabra de Dios. Y dice que habían sacerdotes que explicaban la palabra de Dios, le daban el sentido para que el pueblo de Israel entendiera. Y ellos lloraban escuchando la palabra de Dios. Entonces aquí en Nehemías 8:10 dice Nehemías, no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces la tristeza de alguna manera podría opacar el gozo. O sea, en nosotros está el que haya un ambiente, una atmósfera en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestro alrededor, hermanos, de gozo. Si nosotros alimentamos la tristeza, porque escuche bien, a veces nosotros no captamos esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros alimentamos la tristeza, el ambiente se va a llenar de tristeza. Pero si nosotros nos alimentamos con la palabra, con la fe, con la comunión en el Señor, el Espíritu Santo, hermanos, va a llenarnos de gozo. Y ese gozo nos va a traer fortaleza. Amén. Entonces, no permita que la tristeza llene su corazón. Todavía me acuerdo, ¿verdad?, cuando un hermano me decía, hermano, quiero que hable con mi esposa porque viera, hermano, ¿cuál era la palabra? Disfruta la enfermedad. Le gusta estar enfermo. Le gusta a veces estar así. Entonces me viene a la mente, ¿verdad?, que a veces nosotros, no sé si es algo genético, si es algo de nuestra, ¿cómo decirlo?, de nuestro temperamento. Pero, hermanos, la tristeza no debe tener un lugar en nuestro corazón, porque la tristeza lo que hace es debilitarnos, mientras que el gozo es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Ahí, como dice, no sé si podemos aplicar, porque Nehemías le dice, comed bien. O sea, aquí si nosotros lo aplicamos, ¿verdad?, de sí, comer la palabra del Señor, alimentarnos día con día, hermanos, pues no va a haber lugar para que la tristeza, ¿verdad?, tome, como dice, tome fuerza, sí, sino que la palabra del Señor, hermanos, nos va a traer esa fortaleza. Amén. Y eso pues va a producir el gozo en nuestras vidas. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es un estado que debe haber en nuestro corazón. Amén. Algo que debe estar ahí permanente, siempre. Sí. ¿Ves el rema que la hermana Aurelía está presentando? Es cierto, man. Hay que comer bien espiritualmente y hay que tomar bebidas dulces, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos bebidas amargas, hermano, todo el día
nos estamos amargando la vida con cosas, con noticias, con cosas, hermanos, que nos van a dañar, pues como que eso no va a alimentar el gozo. Pero también dice, compartir vuestra comida con quienes no tengan nada. O sea, la comida espiritual, también la comida física, ¿verdad? La comida material, pero principalmente la espiritual. Bien, pasamos entonces a otro punto. Amén. Nos dice que puede existir adversidad, pero el gozo no cambia porque se espera en el Señor. Amén. Adversidad siempre va a haber. El gozo es el que no debe cambiar. El gozo está internamente. Las adversidades vienen externamente, del exterior. De manera, hermanos, que ¿cómo es que vamos a mantener el gozo en nosotros? Porque nosotros esperamos en el Señor, es decir, estamos confiados en el Señor. La Biblia dice pues que los que confían en Jehová levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estamos esperando en el Señor. Algo va a hacer el Señor en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas en el hogar. El Señor va a hacer algo. Tenemos que estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer para que el gozo del Señor no se vaya apagando en nosotros. Amén. Porque, como dice, hay otro pasaje en la Biblia también que dice que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que, hermanos, pues nosotros debemos de mantenernos esperando en el Señor, confiando en Él, amén, que nuestra fe siempre esté puesta en Él, y pues eso, ¿verdad?, nos va a ayudar a mantener el gozo en nuestro corazón, dependiendo las circunstancias que hayan, amén. Amén, amén. Entonces pasamos a la siguiente parte, Hebreos 12:2, ¿qué nos dice, man? Amén. Nos dice que fijemos la mirada en Jesús. Esa es la Biblia al día. Amén. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Ahora sí que fijémonos en lo que dice este texto, porque dice, fijemos la mirada en Jesús. De esa manera vamos a mantener el gozo, ¿verdad? Porque mirando a los demás, hermanos, que esa es una mala manía, ¿verdad? Estar pendiente de qué hace fulano, qué hace perengano, sobre todo los que somos un poco curiosos, ¿verdad? Pero debemos poner nuestra mirada en Jesús. Recuerde que aquí en esta vida todos cometemos errores. Pero dice, fijemos la mirada en Jesús. Él es el iniciador, es el que inició y el que va a perfeccionar nuestra fe. Entonces, pero fíjense lo que contiene este texto. Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. O sea que Jesús, hermanos, sabía el proceso que iba a pasar en la cruz. Por eso en el huerto del Getsemaní, él clamó, oró y entró en digamos, en un estado de depresión intenso. Tanto que sufrió una hematidrosis. Es decir, sudó gruesas gotas de agua, sudor con sangre. Y hermanos, y ahí en el huerto del Getsemaní, él sufrió bastante, porque él sabía el proceso que iba a llevar al pasar por la cruz, al ir al infierno, por nosotros, llevar el pecado. El que no conoció pecado, hermanos, llevaría todos nuestros pecados. Entonces, pero ¿qué fue lo que ayudó a Jesús a atravesar ese proceso? Lo platicábamos hoy, ¿no? Amén. El gozo que le esperaba después que pasara todo eso.
Las bendiciones, el resultado. El resultado. ¿Sí? El proceso era duro, fuerte, pero el resultado sería de gran bendición. Es como la mujer, 9 meses embarazada. Yo no me lo imagino, solamente las he visto cómo sufren, pero ya cuando llega el día del parto es el momento más duro. Pero cuando ya nació el niño, es un gozo, es una alegría, tiene a su bebé en sus brazos y de ahí en adelante, ¿verdad? Sigue sufriendo porque hay que levantarse en las madrugadas y estar pendiente toda la noche, todo el día, cargarlo. Bueno, el asunto, hermanos, es que, pero aquí encontramos que el Señor, por el gozo que le esperaba, por los resultados que iban a ver, Él soportó la muerte en la cruz. Y dice, menospreciando la vergüenza que significaba morir en la cruz, porque era vergonzoso, hermanos. El creador del universo, el Hijo del Dios Altísimo, el unigénito del Padre, hermano, iba a morir desnudo en una cruz. Iba a ser escupido, golpeado. Bueno, tantas cosas, hermanos, que sufrió y todo eso lo soportó porque sabía el resultado que iba a obtener. Y dice luego en palabras amarillas ahí en la pantalla, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aleluya. Entonces vale la pena, hermanos, gozarnos en medio de las circunstancias que vengan, no importa lo que tengamos que pasar, pero lo que nos espera no es comparado, dice la Biblia, con las cosas que estamos sufriendo ahora. Lo que nos espera va a ser de gran bendición, hermanos, y va a ser un gozo inexplicable, inmensurable y eterno. Amén, hermano. Amén, amén. El apóstol Pablo, entonces, a pesar de sus prisiones, dice que estaba gozoso e invitaba a los hermanos a que se gozaran. La hermana mencionaba hace rato algo que hizo el apóstol Pablo con Sila. ¿Cómo era? Platícanos, por favor. Bueno, aquí dice que a pesar de sus prisiones, ellos estaban, bueno, aquí el apóstol Pablo estaba gozoso a pesar de la situación que él estaba pasando. En este caso, ¿verdad? Recordamos cuando él y Silas estuvieron encarcelados, sus manos estaban atadas, sus pies también, a lo mejor estaban sin comer, sin beber, pero como el Espíritu Santo estaba en ellos, les producía el gozo, un gozo interno que se manifestaba en sus actitudes. O sea, ellos podían cantar, podían alabar, podían glorificar a Dios, aún en la situación que se encontraban. Entonces, hermanos, o sea, recalcábamos aquí que por eso el fruto del Espíritu Santo debe ser un estado, o sea, algo que debe de haber en nuestro corazón, que lo produce el Espíritu Santo, amén. Entonces aquí encontramos un ejemplo bueno, porque no sé, ¿verdad?, si algunos de nosotros en alguna situación que hemos pasado, en lugar de gozarnos por la situación que estamos pasando, o sea, tener esa actitud, pues hemos llegado a quejarnos o a reclamarle a Dios por la situación que nos toque pasar. Porque recordemos que como cristianos a veces nos toca pasar por procesos, pero recordemos que la palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados, ¿verdad?, conforme al propósito de Dios. Entonces, Pablo y Silas, ante esta situación, ellos sabían que pues todo eso que estaban sufriendo, estaban pasando, pues valía la pena. Amén. Y lo bueno de esto es que ellos contagiaban a otros. Amén. Fíjense que lo que dice la palabra del Señor, hermanos, acá en Filipenses 1:25, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros
para vuestro progreso, dice, y gozo en la fe. Fíjense qué tremendo, hermano. Que aquí en el contexto dice que el apóstol Pablo tenía la oportunidad de irse con el Señor, pero también él decía, si yo me voy, ¿quién les atiende a ustedes? Entonces dice, prefiero quedarme por amor a ustedes. Y entonces dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso, para que sigan desarrollándose, para que sigan creciendo, pero también para que sigan con gozo en la fe. Porque, hermanos, debemos mantener el gozo, y el gozo se mantiene teniendo fe. Amén. Entonces, por eso dice Filipenses 1:26, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Entonces, mis hermanos, sigamos nosotros con gozo en la fe. Veamos qué nos dice acá, hermana Lidia, Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 nos dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces ahí encontramos, ¿verdad?, cómo el Señor se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte completamente horrible, hermano. Los romanos eran sanguinarios con los que estaban condenados a la muerte. De manera, hermanos, que la muerte del Señor fue algo terrible, pero hermanos, el gozo que hoy tenemos, el resultado que se obtuvo de ello es maravilloso. Pero por eso dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Entonces ahí está hablando de una, digamos, de una doble porción de gozo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que el Señor quiere llenarnos de gozo, pero de un gozo, hermanos, ¿cómo decirlo? Una doble porción del gozo del Señor. Sí, es correcto, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos del efecto de este gozo. Aquí la hermana Orgalía nos va a ayudar cuáles son los efectos del gozo. ¿Qué significan en este caso los efectos del gozo, hermana Orgalía? Amén, son los resultados. Amén, cómo se refleja o en medio de qué circunstancia. En medio de cualquier circunstancia, que es lo que se va a mencionar ahorita. Ok. Los efectos del gozo, o sea que el gozo debe de estar presente en el corazón, en la vida, a pesar de los enemigos. También sobre los enemigos, los efectos del gozo deben de estar también en lugar de la tristeza, en lugar del llanto, en lugar del luto, ¿verdad? En las tribulaciones, en grandes pruebas, en las diversas pruebas, en el padecimiento ministerial, en el padecimiento y en el padecimiento por el evangelio. Amén, porque dice ahí que hay varias clases de padecimientos o de pruebas, pero aquí se refiere este último en el padecimiento por el evangelio. Amén, por la palabra del Señor. Aquí tenemos 11 efectos del gozo, por lo menos, no son todos, ¿verdad? Pueden haber más. Y cuando usted estudie la palabra del Señor, ahí va a encontrar, ¿verdad?, varios. Pero para este estudio, hermanos, y para que nosotros tengamos una idea de lo que, de los efectos, de los resultados del gozo, donde el gozo vence. Recuerde que el amor es importante, hermano, pero el gozo es nuestra fortaleza. Así que veamos el número 1, a pesar de los enemigos.
¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 27. Adelante, hermano. Amén. Nos dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Miren qué tremendo, hermano. Que el Señor les dio gozo. Regresaron a Jerusalén. Jerusalén representa la iglesia, la casa del Señor, el pueblo del Señor. Regresaron después de una batalla, pero no regresaron tristes, cabizbajos, regresaron gozosos, porque Dios les había dado gozo, los había librado de sus enemigos. Hermanos, si el COVID es un enemigo, debemos estar gozosos los que estamos vivos, ¿verdad? Y los que ya se fueron han de estar más gozosos con el Señor. Pero hermanos, lo que quiero decir es que a pesar de los enemigos, nosotros debemos mantener el gozo. Los enemigos no deben quitarnos el gozo. Por eso dice el canto, el gozo que, ¿cómo está? El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Ah, la música, ¿eh? El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Sí? No nos lo puede quitar el diablo, ni el enemigo, ni los demonios, ni los brujos, ni los hechiceros. Hermano, no nos puede quitar el gozo nadie, así que no culpemos a nadie. Hay gente que, bueno, dije que ya no voy a hablar de esa manera, pero usted que permanece hoy, permanece porque no ha permitido que el gozo del Señor se lo acabe los enemigos, porque ellos no le dieron ese gozo. Amén. Bueno, pasamos a lo siguiente. Amén. Entonces los efectos del gozo deben de estar también sobre los enemigos, o sea, encima. En Esther 8:13 nos dice, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Recuerde, hermanos, que este libro de Esther es un libro donde pues un hombre llamado Amán quería matar, ¿verdad? A Mardoqueo y a los discípulos, perdón. Sí, y quería matar a Mardoqueo y a los judíos, de manera que pues se hizo todo un problema, porque algunos hicieron que el rey hiciera un edicto en el que donde quiera que hubieran judíos, la gente los matara. Pero aquí, gracias a la intervención de Esther y de Dios y de Mardoqueo, hermanos, entonces el rey envió otro edicto. Y mire cómo el hermano nos va a leer entonces esto. Amén. El siguiente versículo nos dice en Esther 8:14, los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Imagínense, hermanos, que saliera una orden de parte del presidente de la República, que todos los cristianos, donde quiera que estén, la gente los matara. Qué tristeza para el pueblo judío, ¿verdad? En esa situación. Pero cuando el rey se da cuenta que había sido una trampa, entonces él hace otro edicto, que los judíos se defiendan donde quiera que estén. Y entonces aquí encontramos, pues, mire cómo andaba vestido Mardoqueo, man, con vestiduras de las vestiduras que se va a vestir la iglesia, porque estaba vestido de vestiduras reales, de azul y blanco.
y una gran corona de oro, un manto de lino y púrpura. Y entonces dice que la ciudad de Susa, donde se encontraba el pueblo de Israel, hermano, se alegró, se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Entonces, hermanos, en medio de cualquier circunstancia, aún, hermanos, aunque nuestros enemigos crean que ya nos tienen en sus manos, el Señor, por el gozo del Señor, nosotros vamos a poner, hermanos, vamos a hollar nuestros enemigos. Mire cómo dice acá más adelante, hermana Orgalí. Amén. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor pelea por nosotros. Entonces, no perdamos la alegría, no perdamos el gozo, no perdamos, ¿verdad?, de vista la alimentación de la palabra, porque los judíos tuvieron alegría, tuvieron gozo, hicieron banquete, hermano, y tuvieron un día de placer. O sea, se deleitaron en el Señor. Y la gente, hermanos, el temor cayó sobre la gente, y haga de cuenta que se convertían y se hacían judíos. Le preguntaban, ¿usted es de acá o es de nosotros? No, yo soy judío, decían ellos, ¿verdad? Por miedo, por temor. Entonces, hermanos, no tengamos temor, no temamos a las circunstancias, a las cosas que pudiesen venir sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre nuestra familia, porque el Señor está al cuidado de nosotros, no nos va a dejar solos. Y como dijeron los 3 jóvenes hebreos que echaron en el horno de fuego 7 veces calentado, hermanos, dijeron ellos, sepas, oh rey, que nosotros no adoraremos tu estatua, porque el Dios del cielo al cual servimos, Él puede librarnos. Pero dice, pero si no nos libra, de todas maneras nosotros no le vamos a servir a tu estatua, no nos vamos a arrodillar. Aquí yo quiero aplicarlo, ¿verdad? El Señor puede librarnos del COVID, el Señor puede librarnos de cualquier enfermedad, pero si no nos libra, el gozo no debe terminarse, hermano. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros partamos de esta tierra por un accidente, una enfermedad, lo que sea, como dice mi pastor, reprendo, dice, pero podría pasar. ¿Cuántos pastores tal vez reprendieron, verdad? Y dijeron, no, reprendo el COVID, pero ya no están, se murieron. Entonces tenemos que ser conscientes y realistas, hermanos, y también entender que el gozo no se debe acabar con la muerte, porque si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. De manera que si llega el momento en que tenemos que partir, hermanos, sé que nos van a extrañar aquí en la tierra, pero nosotros vamos a estarnos gozando en la presencia del Señor. Amén. Ok, pasamos entonces. Mire, yo espero, ya se me estaba cayendo los lentes, yo espero que podamos terminar hoy este punto. Bueno, el gozo. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que el gozo también debe estar en lugar de la tristeza. Juan 16:20 nos dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. O sea, el proceso va a estar terrible. Hermanos, el mundo no conoció a Cristo, por eso tampoco a nosotros nos conoce. Si el mundo hubiese aceptado a Cristo, aceptaran a la iglesia, ¿verdad? Por eso es raro, ¿verdad?, que acepten la Navidad, pero no acepten a Jesucristo. Está raro eso, ¿ah? Entonces, el mundo se alegra cuando los cristianos sufrimos. Pero recuerde que el Señor prometió, aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque mire, el Señor tiene el poder, hermanos, para convertir aquellas cosas malas en bendiciones para nuestras vidas. La Biblia dice, parece que hay un texto que dice, no que parece, hay un texto que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. O sea, no hay mal que por bien no venga, pero no para cualquier gente, sino para los hijos de Dios. Amén. Pasamos entonces a lo siguiente. También el gozo, hermanos, debe estar en lugar del llanto. Jeremías 31:13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Recordemos que la Virgen representa a la iglesia, a la novia. Los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Miren, la Virgen en la iglesia se va a alegrar. Por eso, hermanos, cuando vayamos a la iglesia, aunque estemos pasando momentos difíciles, usted alégrese en la danza. Dance para el Señor. Ahí las brechas generacionales se rompen, hermanos. Jóvenes y viejos juntamente. Y el Señor cambia nuestro lloro en gozo. Pero hay que alabarle con alegría, hay que danzarle, ¿verdad? Y el Señor nos va a consolar en medio de ese alabar, en medio de ese adorar al Señor. El Señor va a venir y va a cambiar nuestro lloro en gozo y nos va a consolar y nos va a alegrar a pesar del dolor. Y entonces, donde había llanto, va a poner gozo. Amén. También, hermanos, el gozo, ¿verdad? Debe estar también en el lugar de luto, aunque parezca esto, ¿verdad? Ilógico, porque podría decir, pero hermana, pero si se muere un familiar, ¿cómo voy a estar gozoso, verdad? Pero recordemos que es un estado en nuestro corazón, porque como cristianos sabemos que, pues, en la muerte, en la tumba no termina todo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Fíjense que los afligidos de Sión, los afligidos de la iglesia, porque Sión, hermanos, es la iglesia. Y el Señor ha dado una orden, ha dado un edicto, ¿sí? Ha promulgado, ha proclamado que se nos dé gloria en lugar de ceniza, en lugar de tristeza, en lugar de luto. Amén. El óleo de gozo es un aceite y representa la unción del Espíritu Santo, hermanos. No solamente es para profetizar. La unción del Espíritu Santo, que es el óleo, es unción para mantener el gozo en lugar del luto. Repito, y lo que decía la hermana, cuando alguien fallece, es normal que suframos, que lloremos. Es normal. Somos seres humanos. Lo que no es normal es que no tengamos la esperanza como la gente del mundo. Eso lo dice Pablo. No recuerdo cómo dice el texto, pero que dice en cuanto a los que durmieron en el Señor, no quiero que ignoréis. Así, algo así dice la palabra del Señor, para que no sufran o no lloren como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque bueno, y ya murió el hermano fulano, la hermana perengana, qué tristeza, que ya no la vamos a ver en este tiempo, pero
ella está en otra dimensión. Y en esa dimensión hay gozo, hay alegría. Ya no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más quebrantamiento, no hay más COVID, no hay más cáncer, no hay ningún tipo de enfermedad allá en la presencia del Señor. Si no, pregúntele a Lázaro, ¿verdad? El que estaba a los pies del rico, que cuando murió fue llevado al paraíso y allá no tenía lepra, allá no tenía sarna, allá no tenía llagas y allá no tenía hambre, allá estaba saciado. Entonces, hermanos, debemos, ¿verdad? Parece algo locura, pero debemos gozarnos. Ya ellos nos ganaron, ellos ya llegaron a la meta. Así que el óleo de gozo es unción, es un perfume de alegría en lugar de luto, porque los que se ponían, los que estaban de luto no se bañaban por día, no se ponían perfumes, pero aquí dice también manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Nosotros tenemos una cobertura de alegría, una cobertura de gozo. Y a mí me gusta pues lo que hacía la hermana Ninoshka en un canto, parece que decía, y ya no cantamos himnos de tristeza, ya no cantamos cantos de dolor. Y entonces venía a mi mente qué cantos de dolor entonamos. Y yo me acuerdo que yo cantaba mucho ese canto que decía, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado. Y empieza uno a llorar, hermano. Y en lugar de gozarse, en medio del desierto, está lamentándose, llorando. Pero tenemos un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. No permitamos que nuestro espíritu se angustie. Bien, uno más y aquí lo vamos a dejar con la ayuda del Señor. Amén. Continuaremos después. Amén. También, hermanos, el gozo debe de estar en las tribulaciones. Amén. Nos dice 2 Corintios 7:4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Perdón. Ahí sigue. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Tremendo. Imagínense, hermano, está hablando con mucha franqueza y dice, francamente, me glorío, me alegro por ustedes y me siento lleno de consolación, siento consolado. Pero lo que estaba pasando el apóstol Pablo, hermanos, era tremendo porque dice, sobreabundo de gozo. No nada más tenía gozo, no nada más abundaba de gozo, sino que sobreabundaba. Y aquí, hermanos, nos da una revelación de la palabra. Si usted levanta la letra, usted va a ver que hay gozo, que hay regocijo y hay sobreabundancia de gozo. Es decir, lugar atrio, gozo. Regocijo, doble unción o doble porción de gozo, lugar santo. Y sobreabundancia de gozo, lugar santísimo. O sea, es otro nivel. Y entonces quiere decir que el gozo, hermanos, debe ir creciendo en nosotros, no menguando. No puede ser que a medida que yo me acerco más al Señor, más sufro, más angustia tengo. No, hermano, hoy en el nombre de Jesús reprendemos ese pensamiento de la gente, ¿verdad?, cristiana, que dice, hermano, yo entre más busco al Señor, más problemas me vienen, pastor. Hermano, esa actitud y ese pensamiento hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No lo acepte en su mente. ¿Por qué, hermanos?
Porque a pesar de la situación que vivía el apóstol Pablo, él sobreabundaba de gozo en todas las tribulaciones. Él dice, en todas nuestras tribulaciones. ¿Ven? Adelante, hermano. Sí, porque él estaba lleno, dice, lleno estoy de consolación. Y recordemos que el que nos consuela es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, pues, el Espíritu Santo estaba tomando control de la vida del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, es un ejemplo para nosotros. O sea, nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, nos guíe, ¿verdad? Nos dirija, que Él sea, ¿verdad? Que nos ayude, ¿verdad? Para mantenernos firmes y esa consolación que Él nos puede dar, hermanos, pues produzca ese gozo aún en las tribulaciones, amén, aún en los problemas, porque tribulaciones pues tiene que ver con pruebas, con luchas, ¿verdad? Con situaciones difíciles, con escasez, con enfermedad, ¿verdad? Con tantas cosas, pero pues se necesita tener el Espíritu Santo, hermano, en nuestras vidas para que Él nos pueda dar ese consuelo y se pueda producir ese gozo, así como menciona aquí el apóstol Pablo. Bueno, nada más les doy la cita bíblica, hermanos, para que ustedes busquen allá, 2 Corintios 8:2, el gozo debe permanecer en grandes pruebas. 2 Corintios 8:2, y luego tenemos que debe permanecer en las diversas pruebas. Santiago 1:2, no es lo mismo, ¿verdad? En grandes pruebas que en diversas pruebas. También debe permanecer o debe tener un efecto en nosotros en el padecimiento. Hebreos 10:34. Anótelo para que lo tenga ahí. Hebreos 10:34. También en el padecimiento por el evangelio. Hechos 5:40. ¿Sí? Este sí nada más lo voy a leer. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, si hay alguna pregunta, ¿verdad?, acerca de este discipulado, de este tema, yo le pido que haga sus preguntas, y si no alcanza a hacer alguna pregunta aquí por el Facebook, bueno, hágala por WhatsApp después del culto, ¿ok? Bien, mis hermanos, pues vamos a ministrar en esta hora. Si no hay alguna pregunta, vamos a ministrar, y como le decía, en esta noche vamos a ministrar esa mentalidad, hacer a un lado la mentalidad de tristeza, esa mentalidad de deleitarnos en el dolor, esa mentalidad de ser una persona sufrida, ¿verdad? No, usted es hijo de Dios. Y aunque sí pasamos por luchas, y aunque pasamos por tribulaciones, y aunque pasamos por aflicciones, hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que en medio de las circunstancias, usted gócese, porque después de ese proceso lo que viene es una gran bendición, tanto aquí en la tierra como cuando vayamos a la presencia del Señor. Acuérdense que si sufrimos con el Señor aquí, reinaremos también con Él allá. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ministrando, Señor, de parte tuya, esta palabra. El gozo del Señor, Señor, se apodere, llene la vida de nuestros hermanos. Si tu Espíritu Santo habita en ellos, que habite, Señor, y hayan los efectos del gozo en sus vidas. Que el gozo se refleje, se manifieste, Señor,
y que el gozo sea su fortaleza en medio de cualquier circunstancia adversa. En el nombre de Jesucristo, Señor, quitamos ese chip, Señor mío, de sufrimiento, de dolor, de aflicción, de personas sufridas, y ponemos el chip del Espíritu Santo. Señor, ponemos ahí en la mente y en el corazón, Señor, pensamientos de gozo. Que ahí, Señor, en esa plataforma que has puesto en nosotros, que es la mente de Cristo, ahí, Señor, aterricen pensamientos de gozo que vienen de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, haya una nueva programación en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y nos declaremos en victoria y cantemos en medio de las circunstancias adversas y tengamos, Señor, de parte tuya gozo. En el nombre de Jesús, que nadie pueda quitarte el gozo, hermano, que nadie pueda amargar tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, que el Señor les guarde, y pues estamos a sus órdenes aquí en Ministerio Viva la Familia en Culhuacán, Tabasco. El hermano Galidia le dice: amén. Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la enseñanza de su palabra, y saludamos a todos los hermanos aquí que se conectaron, ¿verdad? Salúdalos. Son bendecidos por la palabra del Señor. Amén. No, me quité los lentes. Okay. Y les recordamos, hermanos, que mañana a las 6 de la tarde tenemos oración. Así que aparte ese tiempo, ¿verdad?, para que nos conectemos y podamos estar todos, ¿verdad?, en un mismo sentir, orando y presentándole nuestras vidas, nuestras familias y las peticiones que hay. Amén. Hermana Dori, Dios te bendiga. Te mando un besote, hermanita linda. Saludos, Dios te bendiga, Marcos, Kaylee, Raimundo, Esteban, Marquito. Dios bendiga a la hermana Leticia Ramírez. Amén. Aquí vamos a anotar este nombre. A la familia de Tuxtla, de la hermana Leticia Ramírez, que falleció su prima, prima hermana de COVID. Lo sentimos mucho, hermana. Mandamos un abrazo en el Señor, fuerte, mi hermano, y pues ánimo, gócese en el Señor en medio de esas circunstancias, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos fortalece, y bueno, mañana estaremos orando por todos aquellos hermanos que tienen alguna petición. A partir de las 6 de la tarde les esperamos. La hermana Laila, no la vemos por aquí, pero también Dios la bendiga donde quiera que esté, ¿verdad? Hermano Manuel Suárez, estamos orando por él, y pues le pedimos que oren por ellos también. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Mañana a las 6.